Hola, mi nombre es María José Ceballos y hoy vamos a ver sobre el cáncer de tiroides y Mendoza en un paciente de leucemia. Entonces tenemos que en Quito el 11 de julio del 2022 llega a la emergencias del Hospital Eugenio Espejo, paciente masculino de 22 años de edad con una masa en el cuello acompañado por un dolor en el tórax posterior. ¿Quién es el paciente? Joel Antonio Cóndor González, nacionalidad ecuatoriana, soltero, con 29 años de edad. En enfermedad actual es un paciente masculino de 28 años de edad, nacido y residente en Quito, que llega al servicio de emergencia del Hospital Eugenio Espejo el día 11 de julio del 2022 a las 4 p.m. porque refiere que después de una infección por COVID-19 presentó una masa en el cuello y que actualmente tiene un dolor en el tórax posterior. No presenta en las patologías de relevancia, está un bocio hace 2 años, hospitalización ninguna y elección ninguna. Antecedentes familiares, menciona que que su tía materna falleció por cáncer de tiroides y tiene una tía y dos primas diagnosticadas con Mendoza. Los signos vitales están normales. Tenemos que en el examen físico, la vía aérea, respiratoria, la respiración, la circulación y la parte neurológica están dentro de los rangos normales. En el examen físico tenemos que cabeza, tórax, pulmón, en cabeza normal, en cuello tenemos a la palpación se siente una masa de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, no dolorosa, a la palpación y a la movilización. Presenta enopatías en la región lateral derecha, dolorosos de la palpación y movilización. El tórax simétrico tiene lesiones eritematosas no confluyentes, dolorosas en el tórax anterior, un corazón rítmico, no existen sordos. Pulmones normal, dentro de los rangos normales, región inguinogenital sin patologías aparentes, extremidades, pulso simétrico, llenado capilar distal preservado. El examen neurológico tiene una escala de Glasgow 15 de 15. En la ecografía de Doppler de tiroides se le realizó y presentó un bocio multinodular con masas nodulares hipervasculares y con microcalcificaciones pleomórficas derecha, así como discreta vascularidad izquierda. En la lista de problemas tenemos que el cuello presenta una masa aproximadamente de 3 centímetros de diámetro, no dolorosa la palpación y movilización. Presencia de neuropatías cervicales en región lateral derecha, dolorosa la palpación y movilización. Angina de pecho, lesiones eritematosas no confluyentes, dolorosas en tórax anterior. En hipótesis diagnóstica tenemos un posible bocio tiroideo, un posible hiperparatiroidismo, hipercalcemia, hipercalciuria familiar. También tenemos altas tasas de que sea algo maligno y también se sospecha de un Mendoza por los antecedentes familiares. Se le da el alta por emergencia al paciente, indicándole signos de alarma como fiebre o dolor en el cuello, y se indica control por consulta externa con endocrinología. Con lo que se refiere a consulta externa con endocrinología, en la enfermedad actual el paciente regresa después de un tiempo y menciona que particularmente se realizó exámenes y consultas y llega con un examen en el que se presenta, en el que se describe una mutación familiar G620R en el exón 10 del gen RET. Entonces, ¿cuál fue el motivo de esa interconsulta? Básicamente una masa nodular encontrada en tiroides, el resultado del examen genético, el cual describe que el paciente presenta una mutación familiar. ¿Cuáles son los objetivos de endocrinología? Básicamente completar la historia clínica y realizar el tratamiento. En la historia clínica, como se mencionó anteriormente, el paciente presenta bocio desde hace 2 años, tuvo una infección de COVID hace 2 años, antecedentes quirúrgicos, colecistectomía hace 4 años. Tiene dos vacunas contra COVID, no refiere alergias, antecedentes patológicos, tía materna fallece con cáncer de tiroides y la tía y la prima tienen diagnosticadas con Mendoza. Tiene un peso de 65 kilogramos y una talla de 174,6 centímetros. Con respecto a los hábitos, tiene un hábito miccional de 3 a 4 veces al día. Con respecto a la parte fecatoria, una vez al día, niega alcohol, tabaco, drogas y también niega exposición a biomasas. En el examen físico, los signos vitales están dentro del rango normal. Con lo que se refiere a la cabeza,
está todo dentro del rango normal. Con respecto al cuello, se palpa una masa de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, no dolorosa a la palpación, inmovilización. Presencia de hematopatías en región lateral derecha, dolorosos a la palpación, inmovilización. Tórax simétrico, movilidad y expansibilidad preservadas, dolorosa a la palpación, lesión eritematosa no concluyente. Dolorosas en tórax arterial, corazón rítmico y nosotros. Con respecto a los pulmones, está todo normal. Eh, eh, se pre- eh, Puño percusión lumbar bilateral no dolorosa. Esto con lo que se refiere a la parte abdominal. En la región genital sin patologías aparentes, en las extremidades pulso simétricos y un nodo capilar distal preservado. Examen neurológico con una escala de Glasgow 15. ¿Cuál es el plan y manejo que se le asigna al paciente en esta consulta con endocrinología? Básicamente se le dio un orden de pedido body tag, un eco de cuello, marcador de calcitonina, metanefrinas plasmáticas y ejes hormonales. Se pide un examen genético del gen RET C620R. Se envía al paciente al área de medicina interna a cargo de endocrinología. Es así como el paciente ya se interna en el área de piso de endocrinología. Entonces, en esta área de piso, el paciente estuvo internado 12 días y dentro de los cuales se le realizó los exámenes y también se le realizó la cirugía. Entonces, con respecto a los exámenes realizados, en la parte de laboratorio se le realizó nuevamente el examen genético en el que se descubrió la mutación familiar G620R en el exón 10 del gen RET. En la biometría hemática, el paciente tiene leucocitos 5.340, neutrófilos 3.220, hemoglobina de 20,3, hematocritos de 58,7, plaquetas de 310.000, eh, un, un además, dentro de los rangos normales también presenta una glucosa de 106,6, un poco elevada. Urea de 21,5, creatinina de 0,78. Con respecto a los electrolitos, tiene un calcio en 9,68, fósforo en 3,96, sodio en 135, potasio en 3,72 y cloro en 99. Con respecto a las metanefrinas fraccionadas, están en 68 y las no normetanefrinas en 102. Y con respecto a al eje hormonal, está una T4 en 1,54, una TSH en 3,14, una PTH en 38,9, una calcitonina en 2.100, en 21.081. Ahora, con lo que respecta al eco del cuello, se observa que la piel está conservada, el tejido celular subcutáneo conservado, los planos musculares conservados. No se observa colecciones, presencia de ganglios linfáticos en la cadena yugular derecha, menor a 5 por el mayor del tamaño de 32 milímetros por 17 milímetros en el área 3 derecha. Con cambio de su estructura y vascularidad, conclusión, el paciente tiene adenopatías. Con respecto a la parte de la tiroides, el lóbulo derecho tiene un aumento de tamaño heterogéneo eh, con irregular, no bien definido, infiltrado vascularizado, sólido, con microcalcificaciones de 43 milímetros. El lóbulo izquierdo tiene de tamaño y forma y ecogenicidad normal. El istmo de 2,5 milímetros, conclusión, tiene un nódulo. Con respecto al body tag, tiene en el tag del cráneo está normal, el tag del cuello muestra glándulas parátidas y submaxilares normales, del lóbulo derecho de la glándula tiroides incrementado de tamaño, de adeноpatías cervicales derechas que realza con el medio de contraste. Mide 22 milímetros en su eje corto. Estructuras vasculares normales con respecto a la TC de tórax, tiene un campo pulmonar, con respecto al campo pulmonar izquierdo, que la presencia de un nódulo subsólido que mide 2 milímetros. En la TC de abdomen y de pelvis está normal. También se le realizó una laringoscopía con estreptoscopio
Y este examen tuvo características normales, las cuerdas vocales móviles y no presencia de masas. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo? Básicamente es un paciente con un bocio sin síntomas obstructivos, carcinoma medular de tiroides familiar, tiene síndrome de neoplasia endocrina múltiple 2, confirmado con mutación en el gen familiar G20R en el exón 10 del gen. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente la recesión de la tiroides y la terapia de reemplazo de hormonas. Ya. Con respecto a la cirugía, al paciente se le realizó una tiroidectomía total, más vaciamiento central, más disección posterolateral bilateral del cuello. Con respecto al manejo operatorio, al paciente se le realizó una inducción de anestesia general con intubación orotraqueal. Se hizo una incisión de Kocher en la parte frontal y media del cuello y se continúa hacia el músculo platísimo. Se levanta el músculo hacia el cartílago tiroides para crear espacios y la disección se inicia en el istmo y se extiende hacia las glándulas tiroides. Durante la disección de la pared lateral es importante tener precaución con la vena tiroide media y el nervio laringio recurrente. Y después ambos lóbulos son removidos. Al cerrar, primero se reúnen los músculos diseccionados y luego la piel. Y con respecto al manejo postoperatorio, la medicación que se le dio al paciente fue cefazolina, 1 gramo intravenoso cada 8 horas, levotiroxina 100 microgramos cada día, empezando en la mañana en ayudas y sin ningún alimento. Dexametasona 8 miligramos intravenoso cada 8 horas, paracetamol 1 gramo intravenoso cada 6 horas, tramadol 100 miligramos intravenosos cada 8 horas, metoclopramida 10 miligramos intravenoso cada 8 horas antes de tramadol, metamisol 2 gramos intravenosos cada 8 horas, y estas las indicaciones por endocrinología, básicamente ácido tranexámico 500 miligramos intravenoso, una dosis y retirar. El gluconato de calcio 1 gramo intravenoso cada 8 horas, carbonato de calcio 1 gramo vía oral cada 8 horas, iniciar desde la mañana y calcitriol 0.5 microgramos vía oral cada 12 horas. También se inicia en la mañana. Con respecto a los exámenes postquirúrgicos, en la biometría hemática se cuantificó 14,35, se cuantificó neutrófilos de 88,3%, leucocitos 4,70%, una hemoglobina de 20,50, hematocrito de 59,70, calcio en 7,96, la PTH en 6, la albumina en 4,22, el calcio en 1,0. Con respecto a los signos vitales, después de el 11º y 12º día de hospitalización, es decir, los 2 días siguientes de la cirugía, los signos vitales están normales, la medicación se le dio calcio carbonatado 1 gramo vía oral cada 8 horas, calcitriol 0.5 microgramos vía oral cada 12 horas, paracetamol 1 gramo intravenoso cada 8 horas, levotiroxina 100 microgramos vía oral cada día. Con respecto al alta del paciente, se le hizo 3 días después de su cirugía y se le envía como medicación calcio carbonatado 1 gramo vía oral cada 8 horas, calcitriol 0.5 microgramos vía oral cada 12 horas, 30 minutos antes del calcio vía oral, levotiroxina 100 microgramos vía oral cada día en ayunas, separada de otra medicina a las 6 a.m. sin otra medicación. Se le indica también al paciente acerca de los signos de alarma y que si llegara a presentar esto se acerca rápidamente al hospital, como es parestesia, dolores intensos de cabeza, palpitaciones, intolerancia a las temperaturas bajas o altas, cansancio extremo e irritabilidad. Después el paciente regresa a su primera consulta tras la cirugía, el 30 de diciembre del 2022, en el examen físico con respecto a la cabeza, tiene papila disocórica reactiva hasta la luz, 3 milímetros, no la calidad neurológica y mucosas orales semióticas. Con respecto al cuello, se presencia la ausencia de glándula tiroides por antecedente quirúrgico, leche tiroidea sin evidencia de nódulos ni restos de tejidos tiroideos, glándulas submaxilares y parótidas sin alteraciones, ganglios visualizados en las diferentes cadenas cervicales normales. Con respecto al tórax está normal, con respecto a la parte de los pulmones y la región abdominal normal, la región linguogenital normal, las extremidades igual que el examen neurológico normal.
Con respecto a los exámenes de laboratorio, tiene una bilirrubina total de 2,64, bilirrubina indirecta de 1,87, bilirrubina directa de 0,77, calcio de 9,56, TGO sobre AST, también tiene aspartato aminotransferasa en 33 punto, en 33 punto. El alanina aminotransferasa 65, la fosfatasa alcalina 118, fósforo 4,99, TSH 54,88, para tu hormona 10,8. Con respecto a la calcitonina, está en 3,700. También al paciente se le manda el tratamiento, que es del calcio bicarbonato 150 microgramos vía oral cada 8 horas, calcitreo 0,5 microgramos vía oral cada 12 horas, 30 minutos antes del calcio vía oral. Levotiroxina 150 microgramos vía oral cada día en ayuna separada de otra medicación. A las 6 a.m. sin otra medicación, se le vuelve a indicar los signos de alarma, que si llegara a presentar esto, se acerca al hospital, como es parestesia, dolores intensos de cabeza, palpitaciones, intolerancia a las temperaturas bajas o altas, cansancio extremo o irritabilidad. Bueno, con respecto a la correlación clínica, ¿de qué se trata la neoplasia endocrina múltiple? Básicamente es un síndrome de herencia autosómica dominante asociado a neoplasias endócrinas, como es el MEN1 y el MEN2. Tanto, bueno, el MEN2 se clasifica en A y en B. En este caso, nuestro paciente también tenía un cáncer medular de tiroides, en el que las células parafoliculares tipo C, estas de aquí, la calcitonina, su función es disminuir el calcio en la sangre. Eh, ya, los niveles de calcio en este caso. Entonces, en resumen, básicamente, el carcinoma medular de tiroides es este tumor maligno neuroendocrino, que las, en el que se forma o se deriva de las células parafoliculares o células C de la tiroides. Y eso, como se mencionó anteriormente, básicamente ayudan a lo que es producir la calcitonina, que ayuda a disminuir el calcio en la sangre.
Ya, en este caso, perdón, la calcitonina realmente ayuda a reducir los niveles sanguíneos de calcio de tres formas, como es la disminución de la absorción intestinal, incremento del almacenamiento de calcio en los huesos y también ayuda a la expresión del calcio por los riñones. Eso ha sido todo. Muchas gracias.